En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú nos dijiste a través de Don Bosco que al final de los tiempos la iglesia iba a ser muy atacada, pero que habría dos columnas que saldrían del mar para ayudar a la barca de la iglesia. Primero, la Eucaristía y segundo, la Virgen María. Que la iglesia se iba a amarrar esas dos columnas y iba a lograr sobrevivir por encima de todos los ataques. Por eso hoy queremos hablar de cómo la Virgen María nos enseña en Medjugorje sobre la misa, sobre la adoración eucarística. Y queremos comenzar con una adoración, esa adoración que nos enseñó el ángel de Fátima. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Les ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por todas las ofensas, sacrilegios, indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del dulce e inmaculado corazón de María, le suplicamos, Señor, la conversión de los pecadores y la salvación de todas las almas, en especial de nuestras almas. Amén. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación de hoy que les he preparado. Es muy sencilla, sobre la Eucaristía. Me van a avisar, por favor, cuando llegue la presentación. Me visita una sola persona. Y ya la tenemos aquí, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Continuamos con nuestro tema, que es orar con el corazón y vivir la misa y adorar la Eucaristía en este noviembre 8 de 2022. En esta foto que ven en la iglesia dentro de Medjugorje, donde todos los días hay 10, 20, 30, 40 sacerdotes concelebrando, la Virgen María empezó a llamar a los muchachos a la Santa Misa. En los primeros días de las apariciones, el padre Yoso, que era el párroco, estaba muy triste porque toda la gente estaba arriba en el cerro y nadie venía a la misa, esa iglesia solita, y él triste. Y empezó a orar, decirle: Señor, pero ¿cómo es posible? Tú estás aquí en la Eucaristía y la gente allá arriba en la misa. Claro, la gente estaba con la mamá de Jesús, pero la policía empezó a perseguir a los videntes y los jovencitos y los niños salieron corriendo y pasaron por la iglesia donde estaba el padre Yoso. Cuando estaba el padre Yoso orando, una voz le dijo: Yoso, sal y protege a los niños. 2 veces se lo dijo y Yoso dejó la oración, salió corriendo a ver qué era. En ese momento pasaban los niños, los videntes, perseguidos por la policía. Yoso, padre Yoso, los protegió, los ocultó, pasó la policía y le dijo: ¿ha visto a los niños? Y él les dijo: sí. Ah, bueno, gracias. Y siguieron. Y desde ese día comenzó una fase en la cual ya la gente venía a la iglesia, en la sacristía por lo menos, o en un sitio allí mismo, hasta que la Virgen fue convocando a la gente hacia la iglesia. Finalmente, la Virgen empezó a hacer la aparición 20 para las 6, o sea, o 20 para las 7, según sea horario de verano o de invierno. Y es curioso, eso es para que la gente viniera a la misa. Siempre un poco antes de la misa, la aparición, entonces la gente comenzó a venir a la misa. Y después la Virgen dijo, como hablamos hace 8 días, que se prepararan para la Santa Misa con oración, siquiera una hora antes. Entonces en Medjugorje se hace el rosario, o 2 rosarios, y luego también, antesito de la misa, se hace la oración al Espíritu Santo. Yo me imagino que ya todos lo estamos haciendo, ¿cierto? Antes de la misa, hacer la oración al Espíritu Santo y, de ser posible, llegar un tiempo antes para prepararnos, recogernos y vivir la misa. El 2 de abril de 2013, la Virgen nos dijo: queridos hijos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrelo.
Los invito a hacer en el Espíritu una sola cosa con mi hijo. Los invito a que a través de la oración y de la Santa Misa, cuando mi hijo se une de manera especial a ustedes, procuren ser como él, para que estén siempre dispuestos, como él, a cumplir la voluntad de Dios y a no pedir que se realice la de ustedes. Como decía San Maximiliano María Kolbe, decía que el camino de santidad tiene dos V. La V pequeña es la nuestra, la V de nuestra voluntad, y la V grandota es la V de la voluntad de Dios. Entonces, mi V chiquitica, mi voluntad, está metida en esa voluntad grande de Dios, y eso me va a llevar a la santidad. Así que la misa, a través de la oración y de la Santa Misa, nosotros nos unimos de manera especial a Jesús para ser como Él. Obviamente, cuando yo comulgo y lo hago con todo el corazón, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. También el 2 de agosto vemos aquí a la derecha el domo de la parte trasera, donde se reúnen ya 30, 40,000 personas, probablemente. Ahora en Medjugorje se va a hacer un templo inmenso. Ya la Santa Sede autorizó hacer ese templo inmenso porque la gente no cabe ni durante la misa de verano ni durante la adoración santísima. ¿Qué nos dijo la Virgen el 2 de agosto del 2008? Que la misa es el acto más elevado y más poderoso de su oración, que sea el centro de su vida espiritual. Crean y amen, mis niños. Cuando ustedes en este mes de las ánimas tengan deseo de ayudar a las ánimas del purgatorio, pues lo que hay que hacer es mandar a decir misas o rosarios, o hacer obras de caridad, penitencias o ayunos por las almas del purgatorio. Pero el acto más elevado, el más potente, es la Santa Misa. Siempre nos lo ha dicho la Virgen. También María Sima, aquella austríaca que veía las almas del purgatorio de los 24 años. Las almas venían a pedirle santas misas. Y nosotros, es muy importante que mandemos a decir misas. Por favor, no le pidan nada a las almas del purgatorio. Ellas están mal, ellas están sufriendo. Lo que tenemos que hacer es darles. Cuando ellas lleguen al cielo, van a ser muy agradecidas y nos van a ayudar a nosotros. Pero mientras están en el purgatorio, tranquilos, dejémoslos allá en paz, pero oremos por ellas. La Virgen nos dijo que cuando ellas lleguen al cielo van a ser muy agradecidas y van a ser unos grandes intercesores de nosotros. Mejor que una Santa Misa para la almas del purgatorio este mes no hay nada. El 25 de enero del 98 también dijo la Virgen: los invito a ser responsables y decididos y a consagrar cada día a Dios en la oración. Siempre nos dice que en la mañana hagamos la consagración a los corazones de Jesús y de María y le consagremos el día. Pero miren lo que nos dice a continuación: que la Santa Misa, hijitos, no sea una costumbre, sino vida. Viviendo cada día la Santa Misa, sentirán la necesidad de santidad y crecerán en la santidad. Entonces la misa nos va a hacer crecer en la santidad. Si yo voy a la misa todos los días y se me vuelve rutina, o voy a la misa el domingo por cumplimiento, descompongan la palabra. Cumplo y miento, no por cumplimiento. Yo tengo que sentir necesidad de ir a la misa porque la misa me alimenta con el cuerpo de Cristo, me alimenta con la palabra de Dios, me alimenta con la presencia de mis hermanos, y voy creciendo en la santidad, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Como decía la santa de hoy, esa santita maravillosa, Santa Isabel de la Trinidad, una santa que murió de 27 años, pero llegó a comprender tan hermosamente el misterio de la Trinidad. Decía: vivir escondida con Cristo en el corazón de Dios. Y cuando yo recibo la misa y estoy en la misa escondido en el corazón de Dios, estoy viviendo aquella frasecita del Salmo 42. Yo uso mucho ese Salmo 42, esa partecita, para invocar al Espíritu Santo. Dice así: Señor, dame tu luz y tu verdad. Guíame y condúceme a tu monte santo y hasta tu morada. Pedirle a Dios que me guíe y que me conduzca, que me dé su luz y su verdad. Imagínense, la luz y la verdad es el Espíritu Santo, que me va a llevar al monte santo. ¿Cuál es el monte santo? Cristo. ¿Y cuál es la morada del Espíritu Santo? El corazón del Padre.
¿Y qué recibo yo en la misa? En la misa están el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos los ángeles, todos los santos. Si pudiéramos ver la cantidad de ángeles que están allí en la Santa Misa, nos asombraríamos. Entonces, que cada misa nos ayude a crecer en la santidad, porque nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos del grupo maravilloso de hermanos que tenemos, nos alimentamos de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos alimentamos de la oración de perdón. Oramos por los fieles difuntos, oramos por la iglesia, por el Papa, por todos los demás. Miren esta foto a la derecha tan hermosa en Medjugorje. Hemos tenido ahorita, no hemos tenido tantos obispos y sacerdotes como en otros años porque la pandemia ya había hecho su efecto, pero hubo más de 300 sacerdotes ahorita en el Festival de la Juventud, hubo cardenales, hubo obispos, bueno, es espectacular. Hubo un año en que hubo más de 700 sacerdotes, más de 12 obispos. Entonces, ¿qué nos dice esto en Medjugorje cuando el Santo Padre ha nombrado a Monseñor Hauser hace unos añitos y él murió después y ahora nombró a nuestro querido obispo Aldo Cavalli para que en Medjugorje vaya haciendo todo ese proceso de orientar el apostolado y de orientar el culto? Es hermoso, quiere decir que nuestra iglesia está siguiendo a Medjugorje, que el Papa lo está siguiendo paso a paso y que estas misas como esta que vemos ahí nos dicen a nosotros un testimonio grandísimo. Por eso el 25 de abril de 88 la Virgen dijo: queridos hijos, Dios quiere hacerlos santos y por eso los invita a través de mí al abandono total. O sea, si ustedes y yo estamos aquí, es que queremos caminar por este camino de la santidad. Y nos dice la Virgen, que la Santa Misa sea para ustedes la vida. ¿Por qué la Santa Misa es la vida? Porque allí vamos a recibir al que es la vida. Dice la Virgen, dense cuenta que la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde yo los reúno y deseo mostrarles el camino que conduce a Dios. Vengan y oren. No miren a los demás, no murmuren de ellos. Que sus vidas sean más bien un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son sagradas y merecen respeto, porque Dios, que se hizo hombre, vive en ellas día y noche. Y aquí comienza ese mensajito, ¿no? ¿Cuántas capillas de adoración del Santísimo día y noche tenemos? Aquí en Medellín, nosotros vimos cómo el Padre Gerardo hizo una capilla de adoración en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Y yo estuve allí hasta horas de la noche, 1, 2 de la mañana, y veía personas que venían de todas las partes de la ciudad a este barrio peligrosísimo a hacer la adoración a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque es una capilla de adoración permanente. Jesús vive en la Eucaristía día y noche, vive en los sagrarios día y noche. ¿Y qué pasaba en esa iglesia? Mira, había milagros todo el tiempo. ¿Qué fue lo primero que el padre, ahora que lo trasladaron a otra parroquia, qué fue lo primero que pensó? A hacer la capilla de adoración permanente, ya está casi lista. Entonces, si ustedes en sus iglesias tienen capillas de adoración permanente, se está viviendo esto que la Virgen está diciendo, porque Dios, que se hizo hombre, vive en ellas día y noche. Por eso en Medjugorje hay una capillita de adoración permanente al lado de la iglesia. Y qué rico sería que todos nosotros lucháramos para que no solo tengamos las santas misas y que después de la misa nos dejen la iglesia abierta un rato para adorar al Santísimo o que haya una capilla al lado nuestro, sino que podamos contribuir a que se hagan más capillas de adoración permanente. Con una situación muy interesante. Ninguna de las personas que iba a cualquier día o cualquier hora de la noche a adorar al Santísimo nunca fue atacada, nunca fue asaltada, nunca se le hizo daño. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Hay que pensarlo, ¿no? Y que la misa se vaya convirtiendo en la vida. La misa diaria es muy importante. La misa diaria nos va alimentando día a día, entonces nos va transformando, vamos entrando
en este crecimiento, porque Jesús cada vez más y más y más nos va transformando en Él, hasta que llegue el momento en que ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Esta foto tan linda, tomada en Bogotá durante una adoración al Santísimo, donde la Virgen está adorando al Santísimo, y también aquí en la capilla del Padre Gerardo tenemos fotos de la Virgen adorando al Santísimo, y en otros lugares. ¿Por qué la Virgen está adorando al Santísimo? Ella nos dijo el 8 de agosto del 84, cuando ustedes adoran la Eucaristía, estoy con ustedes de una manera especial. ¿Qué les parece? Qué lindo, ¿no? Yo les contaba una vez que pregúntenle a la Virgen, pregúntenle dónde está. Cuando vayan a adorar al Santísimo, Madrecita, ¿dónde estás tú? Y sepan que cuando estamos en la misa, cuando el sacerdote consagra y cuando a partir de la consagración adelante, lo más seguro es que la Virgen está como está en esta posición, adorando al Santísimo postrada. ¡Qué belleza! Y pregúntenle, mamá, ¿dónde estás tú ahorita que estoy yo adorando a tu hijo? Se pueden encontrar una sorpresa muy hermosa. Puede ser que les diga, estoy al lado tuyo, o estoy al lado izquierdo, o estoy al lado derecho, o te estoy abrazando mientras adoras a mi hijo. Entonces la Virgen nos dice el 2 de abril del 2015, los invito, apóstoles míos, a vivir la Eucaristía con alegría, o sea, la Santa Misa. Hay gente que va a la misa y no canta. Nosotros tenemos una parroquia cercana que parece que uno entra allí y lo que estuviera es ante cadáveres, nadie canta. Cuando nos vamos a dar la paz, la gente se queda toda tiesa. ¿Qué pasó? La vida es la misa, entonces hay que vivir la Eucaristía con alegría. Si yo creo en lo que canto, oro 2 veces. La Virgen cantaba en Medjugorje y le decía a los muchachos, canten y recen. Y sabemos que el que canta con el corazón, ora 2 veces. Entonces la Eucaristía, vivirla con alegría, vivirla con ánimo, estar atento, no dejarse distraer, apagar el celular, es fundamental. También dijo la Virgen, porque en la Eucaristía, mi hijo se les da siempre de nuevo, y con su ejemplo les muestra el amor y el sacrificio por el prójimo. O sea que Jesús se nos da en cada Eucaristía, a todos y a cada uno. ¿Se acuerdan el milagro cuando aquel sacerdote alemán venía hacia la Santa Sede y dudó de la Eucaristía, y entonces el pan se le volvió carne y el vino se le volvió sangre? Ese pan está guardado en un cofre especial, y entonces la Santa Sede permitió allá en Loreto hacer una investigación de este milagro eucarístico. Tiene 4 pedacitos. Cuando pesaron el primer pedacito, pesó 100 gramos. El segundo pedacito pesó 100 gramos. El tercer pedacito de la hostia pesó 100 gramos. Y el cuarto pedacito, 100 gramos. Pesaron los 4 pedacitos de esta carne de Jesús y los 4 pesaban 100 gramos. ¿Cómo así? Los 4 juntos 100 gramos y cada uno 100 gramos. Sí, el mensaje es, Jesús está en cada hostia y en todas las hostias. Es uno solo. Entonces Jesús se nos da a todos, se nos da en la Eucaristía. Y además, como Él se da a todos, Él no discrimina, solo que hay que estar preparado. Hay que estar en estado de gracia para que no nos ocurra lo que dice San Pablo. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su condenación. Entonces, hay que prepararse con dignidad para recibir la Eucaristía. Hay que respetar las normas. Y las normas es estar en gracia de Dios, estar confesado. O, por ejemplo, yo tengo amigos que, bueno, tuvieron un matrimonio, están separados, están divorciados, pues van a la iglesia, pero no comulgan, hacen la comunión espiritual. Y tratamos de ayudarlos y de animarlos, hasta que ellos, si la iglesia les dice que su matrimonio era nulo, pues pueden volver a casarse realmente por la iglesia, pero mientras no tengan una nulidad, no deben comulgar, deben abstenerse, porque es la regla que hay.
Si una persona está en pecado mortal, tampoco debe comulgar. Entonces, ¿y qué hace una persona que está en pecado venial? Lo mejor es que cuando decimos yo pecador me confieso, Dios Todopoderoso, hacemos el acto de contrición, o cuando leen el Evangelio, le pido perdón al Señor por ese pecado venial. El Evangelio me va a perdonar mi pecado venial. Mi acto de contrición me perdona el pecado venial, pero es bueno que yo lo analice y lo confiese para que el sacerdote me dé una dirección espiritual y me ayude a que ese pecado venial no me vaya poco a poco contaminando, porque los pecados veniales poco a poco me van induciendo al pecado mortal. Esto es para que no seamos muy, digamos, a veces creemos que no podemos comulgar, somos demasiado estrictos con nosotros mismos por un pecado venial, pero por eso nos arrepentimos. Ahora, si yo no me arrepiento, si yo no le hago caso a yo pecador, si yo no siento nada, si yo ni siquiera me fijo en el Evangelio, pues estoy yendo a una misa fríamente. Eso no es lo que la Virgen quiere, Medjugorje. Dice, vivan la Eucaristía con alegría. Tenemos este recuerdo hermoso del Papa Juan Pablo II. ¿Y qué nos dijo la Virgen el 2 de julio del 2015? Nos dijo, el amor revive siempre y de nuevo el dolor y el gozo de la Eucaristía. Revive el dolor de la pasión de mi hijo. O sea, en cada misa, recordemos, es la pasión incruenta. Lo que les decía hace 8 días, nos volvemos 1989 años en el tiempo y estamos entrando al Calvario. Cada misa es ir al monte del Calvario. Ahí se revive siempre y de nuevo el dolor y el gozo de la Eucaristía. Se revive el dolor de la pasión de Jesús. Por eso imagínense uno que vaya al Calvario. Imagínense que volvemos 1989 años en una nave. Estamos en el Calvario. Estamos ante Jesús agonizando y estamos chateando con el celular. Cuando el Papa o cualquiera sacerdote consagra, allí está Jesús vivo. Lo menos que podemos hacer es arrodillarnos. Hay personas que no se pueden arrodillar porque tienen problemas en sus rodillitas, pues, o tienen problemas en el cuerpo. Pero, miren, tenía un amigo, Jorgito. Jorgito era bastante gordo y siempre le hacíamos chistes porque era muy gordo y no se arrodillaba. Decía, no, es que yo soy muy gordo. Yo le digo un día, Jorge, tú te puedes arrodillar si tú quieres. Haz el esfuerzo. Hizo el esfuerzo y se arrodilló y vio que se podía levantar perfectamente. Y desde ese día Jorge se arrodillaba siempre. Entonces, si ustedes van a una misa, durante la Eucaristía, allí está Jesús agonizando, está Jesús vivo, o está Jesús mostrándosenos a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es adorarlo. Y una forma de adorarlo con el cuerpo es con nuestra reverencia, con nuestro recogimiento, con nuestra piedad, con nuestra arrodillarnos, etc. Entonces, Jesús nos ha mostrado lo que significa amar inmensamente. Pero, miren, consagra el sacerdote el cuerpo y la sangre de Jesús y nace Jesús en el altar. Luego, cuando el sacerdote parte la hostia y echa un pedacito en el vino, primero la parte, Jesús muere. Cuando echa el pedacito nuevamente en la sangre, se une otra vez el cuerpo con la sangre, revive, se resucita. Entonces allí vemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en la misa. Y revive el gozo de dejarnos su cuerpo y su sangre y se nos da a nosotros para nutrirnos con él mismo y ser así uno con nosotros. Entonces, el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. No olviden leer a San Juan capítulo 6. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Yo le resucitaré en el último día. Ese pedacito del capítulo 6 de San Juan, donde tantas veces el Señor nos dice esto, que Él nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, que Él nos nutre. Entonces, nosotros cuando vamos a la misa, ¿qué vamos? ¿A hacer cumplimiento? No. ¿Quién va a una cena
a un almuerzo, lo invitan a un almuerzo bien sabroso o un matrimonio, sirven una cena espectacular y no come. A menos que esté enfermo, no come, pero Dios mío, nos están invitando a la cena que recrea y enamora, como dice San Juan de la Cruz, donde Dios mismo, Dios, el Todopoderoso del universo, se nos da. Eso es lo que la Virgen nos recuerda en este mensaje. El 2 de diciembre del 2015, en esta foto tan linda del Papa Francisco adorando al Santísimo, lo he puesto aquí para que también veamos que el Papa Francisco, en una forma muy sencilla, muy noble, nos invita siempre a adorar al Santísimo. Dice la Virgen, ahora la Iglesia está sufriendo y necesita apóstoles que al amar la comunión, al testimoniar y dar, muestren los caminos de Dios. A este Papa le ha tocado sufrir mucho y todavía le falta mucho. Estamos viendo lo que está pasando en el sínodo y todas las cosas que han ocurrido. Dice la Virgen, necesita la Iglesia apóstoles que viviendo la Eucaristía con el corazón realicen grandes obras. ¿De dónde vamos a hacer las grandes obras si no sacamos la fuerza de la Eucaristía? Y dice la Virgen, la Iglesia necesita de ustedes, mis apóstoles del amor. Hijos míos, la Iglesia ha sido perseguida y traicionada desde sus inicios, pero ha crecido día a día. Es indestructible porque mi Hijo le ha dado un corazón, la Eucaristía. La luz de su resurrección ha brillado y brillará sobre ella. Entonces, ahora que estamos hablando hoy de la misa, de la Eucaristía, ¿qué pasa si no tenemos sacerdotes? ¿Qué pasa si no tuviéramos la iglesia? No tendríamos la Eucaristía. Tenemos que orar mucho, mucho por los sacerdotes y cuidarlos. Nosotros somos iglesia. La iglesia no son solo la jerarquía eclesiástica, ni los sacerdotes, ni las monjas. Nosotros somos la mayoría de la iglesia. Y la Virgen nos dice que la iglesia nos necesita a nosotros, que viviendo la Eucaristía, no nos dice asistiendo a la Eucaristía, no, viviéndola. Con el corazón realicemos grandes obras. O sea que ustedes y yo estamos invitados a hacer grandes obras. Este momento en el cual la iglesia está sufriendo, está siendo perseguida, va a ser atacada. Si la iglesia empieza a hablar de que el aborto es malo, empiezan a meter sacerdotes presos en Estados Unidos y en Europa. Si ustedes se oponen a la eutanasia o al aborto, inmediatamente lo van a atacar. Es más, ustedes van a ver hoy en día cómo empiezan a atacar iglesias, a destruir imágenes y a hacer ciertos ataques, muchos movimientos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un tiempo de apostasía. Y hoy es cuando más la Eucaristía es la que nos va a dar la fuerza para, con el corazón de Jesús, que es la Eucaristía, salir nosotros a ser otro Jesús, otra Jesús, digámoslo así. Cada uno de nosotros, entonces, hoy en día tiene esa responsabilidad y nos lo dijo la Virgen Medjugorje. En esta foto de nuestro querido amigo el Padre Gerardo, durante el momento en que el Padre Gerardo levanta la hostia para mostrarnos a nosotros de que ya está Jesús ahí para que lo adoremos, él mismo nos da ejemplo de adoración. Y eso es lo que la Virgen nos dijo en el 2016. No olviden que en la Eucaristía, que es el corazón de la fe, mi Hijo está siempre con ustedes. Viene a ustedes, parte el pan con ustedes, porque, hijos míos, Él ha muerto por ustedes, ha resucitado y viene nuevamente. O sea, cada misa es un encuentro vivo con Jesús. Por eso cada misa es una misa de sanación. Cuando el sacerdote ayuna y tiene fe, él mismo, en persona de Cristo, puede lograr con sus oraciones que el Señor actúe. En cada misa, si nosotros tuviéramos fe, no como un granito de mostaza, como un cuarto de granito de mostaza, nada más con comulgar nos sanaríamos de todos nuestros problemas. Entonces, en la Eucaristía es el corazón de la fe. ¿Qué pasa cuando la gente ya no cree en la Eucaristía? ¿Qué pasa cuando la gente duda de la Eucaristía? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que ustedes duden. Comienza a perder la fe. Y cuando perdemos la fe en la Eucaristía, la gente ya no va a misa. Es un pecado mortal no ir a misa los domingos.
Pero si la gente va fríamente y no cree, mejor no vaya. ¿Para qué? Y por ir a mentir, no tiene sentido. Bueno, me retracto. Tiene sentido ir a la misa, porque puede ser que el Señor siempre viene, no tanto por los santos y por los justos, sino por los pecadores. Y puede ser que una persona que no cree o que está en pecado va a una santa misa y allí el Señor le puede tocar el corazón. Pero lo importante es que nosotros sintamos que es el corazón de la fe y que oremos también por todas esas personitas, queridos amigos nuestros, queridos familiares nuestros, queridos vecinos nuestros, que no creen, no esperan, no adoran, no aman. En este milagro eucarístico, yo tengo fotos de milagros eucarísticos, como este que sucedió en México y otro que sucedió en Betania, en Venezuela. Tengo la foto de la hostia sangrando. Estos milagros eucarísticos, como lo aprendió Carlo Acuti, este jovencito italiano que empezó a investigar milagros eucarísticos, descubrió la grandeza de la misa y de la Eucaristía. El 2 de julio del 2016, la Virgen nos dijo que venía para invitarnos nuevamente a glorificar el corazón de Jesús, el corazón de la fe, la Eucaristía, como decía la santa de hoy, Santa Isabel de la Trinidad, para hacer alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Cada que adoramos al Santísimo, cada que adoramos la Eucaristía, somos la alabanza de la gloria de Dios. Nos dice aquí la Virgen, mi Hijo día a día, a través de los siglos, retorna vivo en medio de ustedes, regresa a ustedes, aunque verdad, nunca los ha abandonado. ¡Qué belleza! Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía y dijo que estaría con nosotros, con la Iglesia, hasta el fin de los siglos. Y esta preciosura de mensaje nos dice, cuando uno de ustedes, hijos míos, regresa a Él, mi corazón materno exulta de alegría. ¿Se acuerdan de la oveja perdida? Que en el cielo los ángeles hacen más fiesta por un pecador arrepentido que por 99 que llegan. ¿Por qué? Igual la Virgen lo dice aquí. Porque es que volver a Jesús, regresar a la Eucaristía, regresar a Jesús es una fiesta. Medjugorje es un confesionario. Medjugorje es regresar a la fiesta de la Eucaristía. Y nos dice la Virgen, dice la Virgen, el camino hacia mi Hijo es difícil, lleno de renuncias, pero al final está siempre la luz. Que el Señor, en este milagro eucarístico que estamos viendo en esta foto y en todos los que vemos, nos recuerde que cada misa es un milagro eucarístico. En cada misa se da la transubstanciación. La hostia tenía una sustancia, el vino tenía una sustancia. Cuando el sacerdote, con su ministerio sacerdotal, consagra, ya esa oblea ya no es una oblea. Ese vino ya no es vino. Jesús regresa en la Eucaristía y se queda con nosotros y nos alimenta. Recuerda una vez en Medjugorje, una muchacha cubana que no era creyente llevó una peregrinación y se quedó en la puerta de la iglesia mientras los compañeros entraban a la misa. Cuando ella estaba afuera, miraba a la gente que recibía una cosa brillante, redondita, y que cuando se comían esa cosa brillante se ponían luminosos. Entonces, cuando salieron, la guía, esta muchacha cubana, les preguntó, miren, ¿qué es lo que les dan a ustedes allá adelante? Esa cosa brillante que cuando se la comen, ustedes se ponen todos brillantes. Imagínense cómo reaccionó ese grupo, ¿no? La pobre muchacha que no creía en nada, que no tenía fe, vio el milagro eucarístico. Y nosotros que vamos a comulgar todos los días, a veces no vemos el milagro eucarístico. A veces no hacemos fiesta cuando vamos en la fila a comulgar. Qué rico sería que en la próxima comunión, en la próxima Eucaristía, ustedes vayan diciéndolo a Jesús, Jesús, me faltan 10 metros para llegar a ti. Jesús, me faltan 8 metros. Jesús, te adoro. Me faltan 6 metros. Jesús, te amo. Me faltan 4 metros. Jesús, estoy encantado. Te voy a recibir. Me faltan 2 metros. Jesús, ya llegué. Me pongo de rodillas y te recibo con todo el alma, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, y te adoro. Y adoro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y brinco de la alegría de estar en este momento
sumergido en la Trinidad a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esa Eucaristía. Entonces, regresar a la Eucaristía es maravilloso. Cada vez que ustedes logran que una persona que no creía, que no iba a misa, que no tenía fe, vuelve a la Eucaristía, es una fiesta. Háganlo con la familia. Insistan, insistan, sin humillar, sin ofender, sin desesperarse, pero insistan. Porque cuando ustedes logran que alguien regrese a la Eucaristía, el corazón de la Virgen exulta de alegría. Cuando estábamos en pandemia, el padre Astolfo, durante una misa, nos expuso el cáliz con la sangre de Cristo. Me gustó tanto que le tomé una foto a la pantalla. Nos dijo la Virgen el 2 de mayo del 2018, hijos míos, no olviden que la Eucaristía es el corazón de la fe. Bien todo lo que ella lo repite, el corazón de la fe es la Eucaristía. Es mi hijo que los nutre con su cuerpo y los fortalece con su sangre. Lo ha repetido varias veces. Este es el milagro del amor. Mi hijo que siempre y nuevamente viene vivo para darle vida a las almas. Milagro del amor. El milagro que Jesús hace cuando estaba el Jueves Santo, dice San Juan, habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo. Y aquí está con nosotros. Nosotros tenemos esa dicha que podemos llegar a la Santa Misa, vivirla y recibir lo más grande del universo, el regalo más infinito, nutrirnos, nutrir nuestra alma, nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestra mente con este cuerpo y esta sangre bendita. Pero además podemos adorarlo. Recuerden que la Virgen nos dijo que no nos vayamos de la misa sin quedarnos un ratico dándole gracias a Dios por el regalo de la Eucaristía. Y les explicaba que en Medjugorje, al final de la misa, se hace un credo, 7 Padres Nuestros, Ave Marías y Glorias, 5 adorando las llagas de Cristo, 1 por el Papa y 1 pidiendo el don del Espíritu Santo. ¿Sí ven que la Virgen nos pide siempre orar por el Papa? Pidiendo el don del Espíritu Santo para nosotros. Y 5 en adoración al Señor, agradeciéndole la Eucaristía. Pero también es bueno quedarse en silencio un rato, hablar con el Señor, hacer negocios con Él, como decía Santa Teresa. Y si yo no sé decirle nada, no le digan nada. Quédense en silencio. Tienen el cielo entero. Están con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo después de comulgar. Se los garantizo. Van a tener las experiencias más hermosas cuando están adorando al Santísimo una horita o una noche o después de la misa, porque ustedes ya lo llevan en el corazón. Y tráiganselo vivo a la casa, tráiganselo vivo al trabajo, llévenlo con ustedes. Nuestro querido Padre Slavko, como está en esta foto, nos enseñó a adorar al Santísimo. Y él fue el que comenzó, después de la misa de Medjugorje, a hacer el tercer rosario en agradecimiento y 2 veces a la semana la adoración eucarística. El 2 de agosto del 2019 la mamá nos dijo, queridos hijos, grande es el amor de mi hijo. Si conocieran la grandeza de su amor, no dejarían de adorarlo y agradecerle. Oigan eso. Entonces ya tenemos 2 motivos para ir al Santísimo. Adorar y agradecer. Hay mucho que agradecer. Él está siempre vivo con ustedes en la Eucaristía, porque la Eucaristía es su corazón. Mire todo lo que la Virgen repite eso. La Eucaristía es el corazón de la fe. Que la Eucaristía sea el lugar donde alimenten sus almas y luego difundan el amor y la verdad y testimonien a mi Hijo. Les doy las gracias. Entonces ya sabemos dónde está nuestra fuerza, dónde está nuestro gran poder. Está en la Eucaristía, por eso hay que defender la Eucaristía. Y si algún día sabemos que está escrito en el profeta Daniel y está escrito también en el Evangelio de San Mateo, que un día entrará la gran abominación, dice así la Escritura. ¿Qué es la gran abominación? Será suprimida la Eucaristía. Esa es la gran abominación. Por eso disfrutémoslo mientras podamos. Vamos cada misa, cada día a la misa, como la Virgen dice. Vamos a orar al Santísimo. Hagámonos el esfuerzo de ir los jueves. Y si no podemos ir los jueves, siquiera 2 o 3 veces en la semana. Ir calladitos en silencio, hablar con Jesús.
Ahora en Cali, estuvimos en Cali y qué hermoso trabajo se hizo el grupo de Cali con nuestra amiga Marcela y todo ese grupo a quien le estoy eternamente agradecido, al grupo de María Rose. Mire, el padre Carlos comenzó el evento que tuvimos en Cali con el Rosario, pero nos dio la gran sorpresa. Llegó con el Santísimo y comenzamos un encuentro del día con la Virgen, con el hijo de ella. Eso fue espectacular, ese día hubo grandes gracias. Ahí está la imagen que tenemos peregrina de la Virgen y el padre Carlos haciendo esa adoración al Santísimo durante el Rosario. Qué lindo sería que ustedes y yo pudiéramos hacer el Rosario frente al Santísimo en vivo, como se hizo allí en Cali. La Virgen nos dijo el 2 de febrero del 2020, quiero invitarlos a que por medio de la voluntad y del amor de ustedes por mi Hijo, difundan sus palabras, palabras de salvación. O sea, nos manda a ser evangelizadores, para que con sus actos muestren a quienes no han conocido a mi Hijo su amor. No nos dice con sus palabras, nos dice con sus actos. O sea, que nosotros con nuestra vida tenemos que mostrar el amor de Jesús. Y termina diciéndonos, ¿dónde encontrarán la fuerza? La fuerza la encontrarán en la Eucaristía, en mi Hijo que los nutre con su cuerpo y los fortalece con su sangre. Quien quiera evangelizar tiene que ir primero a la Eucaristía. Eso nos enseñó también Madre Teresa. Lo primero que Madre Teresa hacía por la mañanita era la misa y la adoración al Santísimo 1 hora. Entonces, ¿ustedes quieren tener fuerza en su matrimonio, en su estudio, en su vida, en su trabajo, en su familia? Vayan a la Eucaristía, vívanla y adoren a Jesús. ¿Qué pasa si hacemos adoración juntos, en familia? No, eso es espectacular. ¿Qué pasa cuando los grupos de oración nos reunimos a hacer adoración al Santísimo? Es maravilloso. La Virgen se lo pidió a los grupos de oración de Yelena. Por lo menos un día a la semana, los sábados les pedía amanecer, hacer la vigilia adorando al Santísimo. Quizá con las condiciones que tenemos hoy en día no es tan fácil, pero sí podemos volver a esa costumbre maravillosa de adorar al Santísimo y de hacer vigilias de adoración al Santísimo. Entonces, tenemos este pequeño resumen. Lo que he querido es mostrarles básicamente los mensajes de la Madre, donde ella habla en todos estos mensajes sobre la misa y la Eucaristía. Yo no soy teólogo y por eso es que quiero más bien mostrarle lo que ella nos ha dicho y tratar de obedecerla a ella, hacerle caso, vivir lo que ella nos está enseñando sobre la misa y sobre la Eucaristía, de tal manera que si vamos a la misa, nos preparamos antes de la Santa Misa, siquiera una horita o por lo menos media hora. Podemos ir a adorar al Santísimo. Si hacemos el rosario antes también, si hacemos la oración al Espíritu Santo, chévere. Si nos confesamos siquiera una vez al mes, o por lo menos los que quieran crecer espiritualmente, siquiera una vez a la semana. Vamos y vivimos la misa con alegría, con entusiasmo, con todo el recogimiento, nos la disfrutamos, sentimos que estamos en el Calvario, comunicamos a Jesús y en Jesús recibimos al Padre, al Espíritu Santo, al cielo entero, nos quedamos dándole gracias, nos cargamos, nos nutrimos con el cuerpo y la sangre de Dios. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Esta vida se transforma. Es una vida maravillosa. Por eso todos los santos, como Santa Isabel de la Trinidad hoy, siempre, siempre, siempre nos hablan de la Eucaristía. Nos hablan de esas maravillas que se viven en la Eucaristía. Sé que hay muchas más cosas que contarles sobre la Eucaristía, pero paremos aquí porque conversemos un poquito, si hay algunas preguntas, y los que a las 9 estamos haciendo la novena con nuestros amigos José Manuel y otros, pues teníamos que unirnos con ellos. A ver, ¿hay alguna pregunta o algún comentario especial sobre la Eucaristía y la Santa Misa?
Recuerden, puede levantar la manito y lo hacemos, ¿no? Omaira, Sí, don cuéntanos. Omar. De las cosas que usted nos comentó en otros momentos anteriores y que pues a mí se me quedó como grabado para siempre, yo creo, es lo que dijo la Virgen, que ella nunca estaba tan presente como lo estaba en la Sagrada Eucaristía. Entonces yo digo que eso Sí, es una motivación tan grande ujú, para uno vivir la Eucaristía, sabiendo que ahí está, pues, ante todo, nuestro Señor, Jesús Eucaristía, pero también la exacto. Madre Santísima. Dijo, Entonces, es lindo lo que tú nos recuerdas. Gracias por recordarnos, Omaira, porque mira, bueno, la Virgen gracias. dijo, estoy más presente durante la misa que durante la aparición. Es mejor comulgar que ser vidente, dijo ella. Claro, cuando uno ve a la Virgen, la ve afuera, pero cuando comulga está recibiendo a Cristo, al Hijo de ella. Y dijo también, si comienza la aparición y comienza la misa, dejen la aparición y váyanse a la Santa Misa. Y nos dijo también, durante la misa, el que ora es mi hijo. Ora con ustedes. Qué belleza, ¿no? A ver, Jane y Holman, levantaron la mano. A ver, Jane. Omar, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de estar con ustedes. Gracias, Omar. Soy Janela UPB. Hola, Janet, qué alegría. Dios te Lo bendiga. mismo. Después te escribo para que conversemos. Bueno, Omar, una pregunta que tenía. A ver, sí, ya con lo de la pandemia, pues que ya, o sea, no hay- ya la hostia, ¿cierto? No se sí. recibe en la mano. O sea, ha habido una polémica como con eso. ¿Qué nos dice la Virgen al respecto? La Virgen nunca ha dicho si se recibe en la Nada. boca o en la mano, no ha dicho nada. En Medjugorje la mayoría de la gente recibe la Eucaristía en la boca. Eh, Mira, aquí hay muchas personas que dicen, no, pues que la mano, al principio Jesús le dio el pan en la mano a los apóstoles, ¿cierto? Pero nosotros hemos aprendido que la reverencia tan linda cuando tú recibes de rodillas y en la boca es mucho más grande porque puede haber el peligro. El peligro puede ser que caigan partículas, que te queden en la mano o también incluso cuando te dan en la boca sin una patena pueden caer partículas al suelo. Al Papa Francisco le tocó algo bien curioso y es que en Rosario cayó una hostia al piso. Él mandó a investigar a un científico boliviano que estaba en Alemania, eh, esta hostia que sangró, una hostia que cayó al suelo y empezó a sangrar. Y dicen que cuando lo investigaban decían que tenía carne de miocardio, que era un corazón aporreado. Entonces, Ricardo Castañón, cuando investiga este milagro, nos cuenta que era un corazón aporreado. Entonces, yo te recomiendo lo siguiente. Yo prefiero comulgar en la boca, pero hay veces que me he encontrado con sacerdotes muy ancianos y con personas que tienen dificultades. Yo no me complico. La recibo en la mano con mucho respeto, con mucha adoración y procuro cuidar que no me quede ninguna partícula en la mano. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es recibir a Jesús con respeto, con adoración y ojalá la podamos recibir de rodillas y en la boca. Nuestro amigo el Padre Gerardo nos da la Eucaristía siempre con las dos especies, con el vino, empapa la hostia en el vino intencionalmente para que la recibamos en la boca. Y él dice que debemos hacerlo así en la boca, pero la iglesia es muy sabia y nosotros debemos tratar de pedir una dirección espiritual. Lo más importante es recibir a Jesús con el respeto. Lo que no se debe hacer y que no lo hagan ustedes bajo ningún concepto es recibir la hostia y llevársela al puesto.
Hay gente que lo recibe en la mano y se la lleva a la silla, se queda en la silla y al rato se comulga. Eso está prohibido. Debería comulgar delante del sacerdote. Y por eso es que a veces se roban las hostias. Después podemos hablar un poquito más sobre eso, pero muy buena. Gracias, Omar. Un abrazo. Lo mismo para ti. ¿Otra preguntita? Sí, Omar, habla Meli Sara de Argentina. Sara, qué gusto saludarte. Bueno, ustedes Gracias, pidieron Omar. ese milagro eucarístico, ¿no? Qué belleza. La verdad que sí. No, yo quería preguntar de quién es la decisión que antes dijiste de rezar el rosario aquí compartido con Jesús, Eucaristía expuesto. ¿De quién depende de que se haga o no? No, la iglesia nos dice que cuando hacemos el rosario ante el Santísimo expuesto, recibimos y lo hacemos en grupo y rezamos un Padre Nuestro por el Papa. ¿Sabes lo que recibimos? Sí, sí, Indulgencia plenaria. claro. No, yo Entonces, entendí que... la iglesia es la que nos ha recomendado eso. Claro, no, yo entendí que aquí en estos encuentros por Zoom podríamos hacer esto, ¿no? Entonces no entendí No, bien. no. Lo ideal es ir en el grupo a hacer la adoración al Santísimo. Ya la pandemia pasó. Inclusive, no, salvo que estén enfermos, que tengan un problema muy grave, pues ven la misa por televisión. Pero, no dejen de ir a la Santa Misa. No es lo mismo ver a alguien comiéndose un plato en la televisión que comiéndoselo en la misa. Sí, por supuesto. Lo mismo. Bueno, gracias, Omar, gracias. A ti. Entonces, ve con el grupo, o tú, si haces el rosario frente al Santísimo y rezas un Padre Nuestro por el Santo Padre, indulgencia plenaria, puedes sacar almita del purgatorio. Ah, bueno. Sí, nosotros estamos haciendo el mes de María y tenemos también la capilla de adoración. Por suerte es un pueblo chiquito, pero tenemos esta gracia de poder hacerlo. Qué bendición, qué bendición. La verdad que sí. Se reciben muchas gracias a través de la capilla de adoración con el Santísimo. Mira, pregúntale a la Virgen cuando vayas al Santísimo, de parte mía, dile, madrecita, Omar me dijo que te preguntara dónde estabas. Y después me cuentas. Está siempre presente, está adorando. Pregúntale, Está mamá, adorando. ¿dónde estás? Y Está adorando. después me cuentas qué viste, ¿no? Mira, Sí, mira esta foto, es que es hermosa ella. Mira, hermosa. voy a poner este último fondo. A mí me encanta. Yo tengo varias fotos de estas, de la madre adorando a su hijo frente al Santísimo. Una belleza. Es una hermosura. Una Porción de enseñanza ella. máxima. Y Gracias, Omar. a ti, bueno, Gracias. un gran abrazo. Entonces, espero que les sirva. Lo voy a poner en YouTube dentro de un rato, en la noche, para que ustedes puedan volver a repasar los mensajes. Acuérdense que esos mensajes están en el libro que hemos recopilado de los mensajes. También lo pueden conseguir en otros libros de mensajes. Y quien quiera el libro de los mensajes me puede escribir. Yo se lo mando por correo para que vean los libros de los mensajes actualizados y puedan disfrutarse ese regalo de los mensajes de la Virgen. Hagamos la oración final. Adoremos a Cristo en todos los sagrarios del mundo, especialmente en aquellos sagrarios que está abandonado y solo. Pidámosle por todos los que no creen, no esperan, no adoran, no aman. Y pidámosle a la mamá esta noche que nos dé una bendición tan especial que nos llene de amor y de adoración a Jesús, que vivamos la misa, que con nuestra alegría, nuestro entusiasmo podamos contagiar a muchas personas para aprender a vivir la Santa Misa. Pueden mandarme sus preguntas también al correo y yo le pediré al Espíritu Santo que nos ayude a seguir estudiando juntos y a crecer juntos en este camino de santidad con la Virgen hacia Cristo.
Gracias, Señor, por este día. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Mamá María. Que tu bendición descienda por intercesión de San José la Virgen en todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Un abrazo y muchas gracias para todos. Muchas Omar, muchas gracias. Gracias, Omar. Gracias, Hasta feliz pronto. noche. Gracias. Gracias. Gracias.